Ahora quería presentarles a nuestro invitado, es de Congo, se llama Mbuyi Kabunda. Él es profesor del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahora mismo es profesor de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos en la Universidad Autónoma de Madrid y también es presidente de Asociación Española de Africanistas. Entonces, él nos hablará sobre lo que representa el imperialismo en África. Así que, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, de entrada tengo que sinceramente agradecer la invitación, sobre todo el espacio que se ha dado al continente africano, ¿no? Como ya saben ustedes, un continente maltratado en los medios de comunicación, con todos los prejuicios, todas las barbaridades que suelen existir sobre este continente. Bueno, ha sido un gran placer escuchar ahora a Eduardo y a Ángeles porque han creado el marco teórico que quizá puede permitir crear el caldo de cultivo que me puede permitir transmitir mi pensamiento, mi análisis sobre lo que ha sido la actuación en la práctica del imperialismo en el continente africano. Basta recordar que África es el continente donde el imperialismo ha sido el más agresivo. Y ello a través, históricamente, de la esclavitud, que fue una verdadera sangría humana. Se despobló el continente africano a favor de otros continentes y otras regiones del mundo. Y parte del subdesarrollo, hoy por hoy, de este continente se explica por este comercio macabro y vergonzoso. Y la segunda agresión imperialista fue el colonialismo, que fue un proceso de cosificación de los africanos, destrucción de nuestros antiguos valores, que se acompañó de la desestructuración y desarticulación del continente africano. Y hoy por hoy, desde 1960 hasta la actualidad, vivimos el famoso neocolonialismo como una nueva forma de dominación, ¿no? Que consiste en dar una independencia ficticia a los africanos, pero en el fondo la antigua metrópoli o cualquier otra potencia sigue manteniendo su dominación en este continente y que va de la mano con el neoliberalismo al que se habían referido tanto Eduardo como Ángeles, ¿no? Son estas ideas que voy a intentar explicar con brevedad telegráfica, concentrándome sobre lo que es el imperialismo estadounidense de Estados Unidos en África y cómo es de esperar también la dominación y la agresión de Francia o el imperialismo galo. Por lo tanto, muchos países africanos acceden a la independencia en 1960 y como ya les había adelantado, esta independencia fue totalmente ficticia, porque consistía en dar a los africanos los adornos de la soberanía nacional e internacional, mientras que en el fondo se seguía imponiendo la dominación en este continente. Y el neocolonialismo, como forma de imperialismo, ha tenido en África tres formas principales. La primera es lo que llamo el neocolonialismo realista. Realista por ser la dominación de la antigua metrópoli, y en este caso particular de Francia, hasta cierto punto también, en cierta medida, de Gran Bretaña, Bélgica, España o Portugal. Han dado una independencia ficticia a sus colonias africanas, pero la política económica, cultural y comercial de estos países siguen siendo dirigidas desde la metrópoli. Y la segunda forma es el neocolonialismo ultra, que es la dominación de una potencia sin pasado colonial en el continente africano y que ha descubierto después las ventajas de la colonización. Caso de los Estados Unidos, con el imperialismo económico, o caso también de China, en la época de lo que se refería a Ángeles, ¿no? Que iba de la mano con los Estados Unidos, que llevó a cabo un imperialismo esta vez ideológico.
Y se suele también citar el caso de Cuba, que yo no comparto. Cuba no ha venido a imponer una dominación en el continente africano, todo lo contrario, vino a luchar con nosotros contra las agresiones de la Sudáfrica, del apartheid. Y Cuba no se llevó materias primas africanas, todo lo contrario, cubanos dejaron su sangre en el continente africano para dar una lección a los imperialistas, en particular a la agresión de Estados Unidos y de Sudáfrica. Y la última forma del neocolonialismo ha sido lo que he llamado el colonialismo interno o la endocolonización. Es decir, ya no se necesita la dominación de una potencia externa, ¿no? Han creado una élite local con una mentalidad totalmente formateada, encargada de llevar a cabo el proceso de dominación. Es lo que llamo los colonos negros, que han sido formados para las necesidades de la colonización y de la neocolonización, y que Frantz Fanon, en su famoso libro Piel Negra, Máscaras Blancas, intentó identificar. Es decir, unas élites locales que van de la mano con el imperialismo y el neocolonialismo. Bueno, esto dicho, intentaré rápidamente explicar el imperialismo norteamericano, estadounidense en África, cómo Estados Unidos ha actuado en este continente. Recordando rápidamente que Estados Unidos ha tenido importantes bases en África, por varias razones. La primera es que nunca ha tenido un pasado colonial, y fue ellos mismos una antigua colonia. Por lo tanto, esto pareció a los ojos de los africanos de una manera totalmente engañosa, ¿no?, como un aliado. Y en segundo lugar, los Estados Unidos nunca se interesaron en su política mundial, y lo ha dicho muy bien Ángeles en su intervención, ¿no? Las principales zonas de interés fueron Latinoamérica, Asia y el Oriente Medio. África nunca interesó a Estados Unidos por la sencilla razón que sus aliados de la OTAN, países como Portugal, Francia, Inglaterra y España, más tarde entraron en la OTAN. OTAN de entrada no, ¿vale? Pero entraron. Y España más tarde también se había aliado con estos países. Por lo tanto, no podría entrar en competencia con estos aliados a los que encargó Estados Unidos la lucha anticomunista, a luchar contra el comunismo en el continente africano. Y la otra razón es que Estados Unidos, en el marco del anticolonialismo, a ellos mismos, como decía una antigua colonia, apoyaron la descolonización de África. Ello dio también la tendencia de ser un continente aliado, una potencia aliada. Y por último, por tener importantes minorías de afroamericanos que tienen importantes lazos con el continente africano. Y muchos de estos descendientes afroamericanos fueron nombrados a puestos de embajador en muchos países africanos. ¿Vale? Eso es lo que daba de entrada esta idea ingenua de los africanos de considerar a Estados Unidos como un aliado. Y durante mucho tiempo, Estados Unidos tuvo una influencia muy importante en el continente africano, por estas razones que acabo de poner de manifiesto. Pero durante la Guerra Fría, Estados Unidos adoptó una política anticomunista en apoyo, como les había dicho, a sus socios de la OTAN. Y por lo tanto apoyó a la política colonial de Portugal y también a la política del apartheid de Sudáfrica. Ahí Estados Unidos empezó a tener problemas con los africanos. Como Portugal no quiso descolonizar el continente porque salió de este continente no por las buenas, sino por las malas. Fue el último en salir del continente africano, y ello mediante la lucha armada nacionalista, tanto en Angola,
como en Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé, Cabo Verde y Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe. Por lo tanto, Estados Unidos se había aliado con nuestros enemigos. No estaba a favor, en el fondo, de la independencia africana, yendo de la mano con el Portugal fascista de Antonio de Salazar y la Sudáfrica del apartheid. Y desde que finalizó la Guerra Fría, Estados Unidos se caracteriza por una fuerte presencia en el continente africano, y ello por dos principales razones. La primera es la estratégica, y como es de esperar, consiste en la lucha contra el islamismo radical, contra el terrorismo islamista. Y la otra razón, esta vez económica, consiste en tener acceso a los mercados africanos y fundamentalmente al petróleo africano y a los recursos minerales de este continente, ¿vale? Por lo tanto, yo diría que 4 principales regiones interesan el imperialismo estadounidense en África. La primera es el Cuerno de África. ¿Por qué el Cuerno de África? Para luchar contra Al-Shabaab o el terrorismo islamista, según ellos, y también para luchar contra la piratería. Cuando estos piratas lo que están haciendo, lo que han llamado los piratas, es defender los bolsas de pesca, que los buques del norte, estadounidenses, europeos, vienen a saquear. Ellos defienden esto, les tachan de terrorista. Y también la otra región es el Sahel, es decir, la región a orillas del desierto, que viene justo después del desierto del Sáhara. Y ello para luchar o evitar que esta zona se convirtiera en la retaguardia de Al-Qaeda, el Estado Islámico y hoy Daesh, ¿vale? Estados Unidos ha dado la máxima prioridad militar a esta zona. Y también el Golfo de Guinea. ¿Por qué el Golfo de Guinea? Porque precisamente es la zona donde procede el petróleo. Y Estados Unidos ha declarado esta zona de primer interés nacional. Es decir, como una alternativa al petróleo de la zona en desequilibrio permanente como es el Oriente Medio. Han encontrado una alternativa en el petróleo del Golfo de Guinea. Y por último, el África Austral. El África Austral o meridional por tener recursos preciosos, materias primas preciosas, tales como el oro, los diamantes, el tungsteno o el uranio. Esto interesa muchísimo a Estados Unidos. Por lo tanto, a estos recursos minerales se añade otro factor muy importante, que es la importancia geoestratégica de la ruta del Cabo, la ruta que pasa por el Cabo, que controla prácticamente la tercera parte del comercio occidental. Por lo tanto, estamos hablando de una zona de alto interés geoestratégico y geopolítico. Por lo tanto, hoy el imperialismo norteamericano en el continente africano se manifiesta a través de 2 importantes instrumentos. Uno que es económico, el famoso AGOA, o la Ley de Oportunidades para África. Es decir, Estados Unidos permite la entrada de productos africanos sobre su mercado sin derechos aduaneros. Esto parece muy bonito, pero inmediatamente se plantea unas condiciones. El país en cuestión tiene que adoptar la democracia liberal, la economía de mercado, no atentar a los intereses estadounidenses y participar en la lucha antiterrorista. Es eso, que se pone a cambio. Por lo tanto, es el primer instrumento del imperialismo. Y el segundo es militar, el AFRICOM, o el mando militar norteamericano en África. Curiosamente, este AFRICOM, que ningún país africano ha aceptado recibir la sede en su territorio. ¿Por qué razón? Para no convertirse en el blanco, en el objetivo de Al-Qaeda o de Daesh. Todos los países lo han rechazado y lo han puesto en la sede en Frankfurt. Es ahí donde se encuentra. Por lo tanto, el AFRICOM
actúa más en la franja sahelo-sudanesa, la franja que va desde prácticamente Mauritania, Mali, hasta el Cuerno de África. ¿Y por qué esta presencia? Precisamente para asegurar la explotación del petróleo del Golfo de Guinea. Un petróleo que, contrariamente al que existe en otras partes, tiene la ventaja de no tener el azufre, tiene la ventaja de ser el petróleo offshore, es decir, en el alta mar. Pueden venir con sus buques de noche cuando nosotros estamos roncando, se llevan todo el petróleo. Y nos levantamos la mañana, ni siquiera nos enteramos, ¿vale? Y para llegar a las zonas industriales de este instrumento militar que han utilizado a través del AFRICOM consiste precisamente en asegurar el suministro del petróleo del Golfo de Guinea. Bueno, yo puedo decir que la política norteamericana, estadounidense hoy por hoy en África a través de mi primo, ¿conocéis a mi primo? Obama ha tenido una política africana muy discreta, ¿no? Por dos o tres razones. La primera, para no caer en el sectarismo. Si empieza a dar importantes ventajas al continente africano, le van a acusar de sectarismo o de racismo. Y en segunda razón, nunca ha tenido una política, una visión muy clara de lo que puede hacer en el continente africano. Es el presidente que menos ha hecho para el continente africano. Y por último, su política puede definirse en torno a intentar incorporar África en la globalización neoliberal, a sabiendas que África es la gran perdedora y no ganadora de la globalización, porque estamos ante una globalización de las desigualdades, una globalización que descuida los aspectos de desarrollo humano y social. Y por último, vincula el desarrollo con el buen gobierno. Por tanto, es el discurso del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio, es decir, de los tres hospitales o pilares del ultraliberalismo, o lo que se suele llamar de una manera suave el neoliberalismo. Es lo que les puedo decir rápidamente de la actuación de la política imperialista estadounidense en el continente africano. Y ahora rápidamente también en qué consiste la actuación de Francia en este continente. Bueno, Francia, que yo considero como el último gendarme blanco en el continente africano. En 1960, Francia dijo, me voy para mejor quedarme. Salió por la puerta y regresó por la ventana. Lo que no sucedió con Gran Bretaña, que dijo, me voy entonces. Por lo tanto, Francia, en nombre o bajo la excusa de sus derechos históricos y culturales, colonizó prácticamente la mitad del continente africano, donde se habla el francés. Francia, en nombre de estos derechos históricos y culturales, va a llevar a cabo en el continente africano una política de agresión, una política de presencia permanente, que explica que Francia ha intervenido desde 1960 hasta la actualidad más de 25 veces en el continente africano, para derribar a los gobiernos indóciles, poco dóciles, y para apoyar a los gobiernos afines, como veremos enseguida, ¿no? Por lo tanto, durante la Guerra Fría, Francia fue en el marco de la división internacional, de las actuaciones imperialistas. Había el imperialismo principal, dominante, universal, que era Estados Unidos, con grandes capacidades de intervenir a 10.000 kilómetros del teatro de los conflictos. Tenía que ver con sus aviones. Y un imperialismo secundario, que era Francia, que colaboraba con el imperialismo principal. Y un imperialismo a nivel tercero, más bajo, en el caso africano, ha sido, por ejemplo, Marruecos. Y eso sucedió en mi tierra, el Katanga natal,
donde en 1977-78 hubo una intervención militar aerotransportada de Estados Unidos, Francia y Marruecos en apoyo a un dictador, en apoyo a su aliado local, que era el entonces presidente del Zaire, Mobutu Sese Seko. Hubo esta intervención con una división, como he dicho, del trabajo imperialista, con Estados Unidos, que suministró todos los medios de transporte, Francia, que suministró los paracaidistas, y Marruecos, que intervino sobre el terreno. Por lo tanto, rápidamente, yo les diría que durante la Guerra Fría, Francia asumió el papel de escudo anticomunista. Y me recuerdo perfectamente en la época, el antiguo ministro de Defensa de Valéry Giscard d'Estaing, Louis de Guiringaud. Louis de Guiringaud dijo que África es el único continente donde Francia puede, con 500 paracaidistas, cambiar el curso de la historia. Y Francia se ha permitido estas agresiones, estas intervenciones, precisamente por la debilidad militar de los países africanos y la extrema extroversión diplomática del continente. Los aliados, los negros, colonos negros, que había llamado así al principio, han dado esta oportunidad a Francia para jugar este papel de gendarme, para jugar este papel de defensor de los intereses occidentales en el continente. Por lo tanto, en la actualidad, rápidamente también, yo diría que la política imperialista de Francia en el continente africano se fundamenta en unos principios contradictorios, en constantes cambios. Entre ellos, en primer lugar, lo que se ha venido llamando la doctrina Jospin. La doctrina Jospin fue el primer ministro de François Mitterrand, un presidente socialista, cuyo primer principio era ni injerencia ni indiferencia. Ni injerencia. Francia empezó a retirar sus tropas en el continente africano porque no podría seguir, no es una potencia que puede permitirse mantener durante mucho tiempo su presencia en el continente africano. Tenía que compartir la carga africana con sus aliados de la Unión Europea. De ahí la política de no injerencia y al mismo tiempo no indiferencia, porque si hay amenaza de los intereses franceses, Francia interviene. Ello se ha visto en el caso particular de Mali. Mali con la operación Serval y la otra Barkhane, cuyo objetivo declarado hasta cierto punto, Ángela lo he aceptado, pero nunca lo diría en público, ¿no? Fue por primera vez que había aceptado una intervención militar en África de Francia, porque visto lo visto, en el pasado intervino, como he dicho, para derribar a gobiernos hostiles y apoyar a los gobiernos afines. Pero en el caso de Mali y a raíz del genocidio de Ruanda, porque el ejército maliense estaba totalmente desarticulado, destruido, y la Unión Africana hablaba de intervenir 10 meses después. De no intervenir, ¿qué hubiera pasado? Los autoproclamados musulmanes de verdad, que era lo que los yihadistas hubieran acabado en Bamako con lo que ellos consideran como los falsos musulmanes. Por lo tanto, hubiéramos asistido a otra Ruanda, ¿vale? Pero Francia intervino fundamentalmente por razones económicas, tener acceso al uranio que estaba en el país de los Tuareg, a la frontera con Níger, y de paso utilizar este argumento humanitario. Y la segunda razón consiste en servirse, el segundo principio, consiste en servirse de África para conseguir el estatus de potencia media. Sin África, Francia no vale la pena, no vale nada. El francés, ¿dónde se habla? Más en el continente africano.
En Europa apenas en Suiza, Gran Ducado de Luxemburgo y en Bélgica. La Wallonia, los balones, los franceses belgas. Por tanto, servirse de África para tener este protagonismo a nivel internacional, para tener este estatus de potencia regional. Y el otro principio, Francia no quiere limitarse a su précaré. Précaré le llamamos así en francés para decir el patio trasero, francófono. Lo quiere extender al África anglófona, al África lusófona, o lo que ellos llaman el África útil. Ya Francia se caracteriza por una fuerte presencia en Guinea Ecuatorial, desplazando a España, una potencia latina, ya en Angola, desplazando a otra potencia latina que es Portugal, y en Nigeria, que es una potencia anglófona, el principal productor del petróleo en el continente africano. Por lo tanto, ha extendido su influencia pasando del África francófona al África anglófona y lusófona. Y el otro principio consiste, como ya les he dicho, en compartir su carga africana con sus aliados de la Unión Europea, ¿vale? Ya plantea las necesidades africanas, no de una manera individual como lo hacía hasta hace poco, intenta resolver los problemas africanos con sus aliados de la Unión Europea. Y el otro principio que debería incluso mencionar desde el principio consiste en la promoción de la francofonía. Y ahí Francia lucha con dientes y uñas para defender el francés ante la amenaza, ante el avance fulminante del inglés o de la anglofonía. Francia no entiende todavía cómo había perdido Ruanda, que había sido un país francófono, que hoy es un país anglófono. Partiendo del el síndrome de... que consiste en considerar a Gran Bretaña como un rival permanente. Francia ya ha decidido no dejar la iniciativa a Gran Bretaña en el continente africano. Y el otro principio, rápidamente, consiste en el acceso a los recursos naturales africanos, en particular al petróleo, al uranio y a la madera. Esto, Francia, con ello, ha dado la máxima importancia a los intereses de sus empresas, ¿vale? Unas empresas que intentan imponer los intereses mediante una ayuda o una cooperación ligada y una ayuda condicionada. Todo para poder promover los intereses de Francia. En definitiva, yo diría que Francia depende en su política, quería decir esto, la política africana de Francia, contrariamente a otros países europeos, no depende del Ministerio de Exteriores, sino directamente de la presidencia. Y eso no es una casualidad, porque se han creado relaciones personales, relaciones familiares con los dirigentes africanos. Y ello a través de lo que llamamos, que lo veremos también rápidamente, la Francia-África. La Francia-África son relaciones opacas, un entremado entre los dirigentes franceses y los dirigentes africanos. Unos mafiosos cuyo principal objetivo es el saqueo de los recursos africanos para financiar las campañas electorales en Francia, la caja negra, y los dirigentes africanos a cambio reciben la ayuda diplomática y la ayuda militar para mantenerse en el poder. Y con ello yo diría que el imperialismo francés en África se fundamenta en la dominación y la dependencia económica, política, comercial, cultural y militar. Son los 5 ejes que caracterizan la dominación política que caracterizan, quería decir, el imperialismo galo en el continente africano. Y para que conste, me gustaría subrayar rápidamente, voy cerrando,
que la política africana de Francia se fundamenta en la francofonía, no, o mejor dicho, los instrumentos que utiliza Francia para mantener su dominación, su imperialismo en el continente africano son la francofonía. En segundo lugar, las alianzas francesas y los centros culturales franceses. En tercer lugar, el franco CFA, el franco CFA, que es una moneda colonial, de origen colonial, que se ha mantenido 60 años después en el continente africano y que permite a Francia controlar la economía de estos países. Quizá en el debate lo podré explicar. Y el otro instrumento es la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo, yo le diría la cooperación al subdesarrollo. Porque siendo Francia el país que más ayuda suministra al continente africano, al mismo tiempo esta ayuda cae no solamente en un saco roto, sino también sirve los intereses de la metrópoli, de esta potencia. Y el otro instrumento son las bases militares y las intervenciones militares. Es la única potencia europea, la expotencia colonial, que ha mantenido las bases militares en el continente africano. Antes de hacer un golpe de Estado, lo tienes que pensar 2 veces. Sin el apoyo de Francia, desde luego, no se puede conseguir. Y a modo de conclusión, voy cerrando, Eduardo y Ángeles. ¿Qué puedo decir como conclusión? Estados Unidos y Francia son los países imperialistas que más presencia han tenido en el continente africano. Como les he dicho al principio, Francia ha intervenido más de 25 veces en el continente africano, con operaciones Barracuda, operación Halcón, ¿cómo se llama este pájaro? Halcón. Halcón, siempre nombres de animales. Llama mucho, Ángeles, la atención, ¿no? Operación Leopardo, operación Cerval es el gato del desierto, etc. 25 veces en el continente africano. Y todos los líderes africanos que han intentado salvaguardar, promover los intereses de sus pueblos han sido aniquilados por Estados Unidos y Francia. Pienso en particular en el primer ministro congoleño, Patricio Lumumba, que fue eliminado, una muerte sin sepultura. El caso de los Osagyefo Kwame Nkrumah, el presidente de Ghana, que fue derribado por un golpe de Estado financiado por los servicios de seguridad, los servicios secretos británicos. El caso del joven capitán Thomas Sankara en Burkina Faso, cuyo único objetivo era acabar con la dominación, con el imperialismo francés en Burkina Faso. Y el caso al que se había referido aquí, no le voy a profundizar, de Muammar al-Gaddafi. La intervención en Libia de la OTAN a través de Francia y Gran Bretaña no era para fomentar la democracia, señoras y señores, no hay que engañarse, era para tener acceso al petróleo de este país. Y han destruido un país que nunca volverá a recuperar su equilibrio de antes. Porque Libia fue el primer país africano desde el punto de vista del desarrollo humano. ¿Intervienen para destruirlo? ¿Me vais a decir que las potencias occidentales tienen interés en el desarrollo humano y social de los africanos? Desde luego, no. Y peor, Francia intervino en Costa de Marfil, en una guerra civil para ponerse al lado de un aliado y derribar a un presidente democráticamente elegido, cuyo búnker, que no debería existir, fue bombardeado por Francia para dar poder a su aliado, el actual presidente Ouattara. Bueno, yo diría, con ello termino, que al consenso imperialista, al consenso imperialista de Washington, los africanos preferimos el consenso de Beijing. ¿Por qué el consenso de Beijing, que se fundamenta en el pacto de materias primas a cambio de infraestructuras, no solamente permite cambiar
la fisionomía de África, sino que además no nos da lecciones de democracia, no nos da lecciones de derechos humanos y tratamos de igual a igual. Y señoras y señores, la crisis económica y financiera que estamos conociendo en la actualidad, como decía tan bien Ángeles, y voy a insistir sobre ello, deberemos aprovechar de esta crisis para ayudar al capitalismo, porque es la crisis del capitalismo, ayudarlo a desaparecer. ¿Son ellos o son nosotros? Muchas gracias.